Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presenta Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. Muy buenos días, iniciamos un nuevo capítulo de Al Pan Pan aquí por elmostrador.cl. Vamos a estar en el siguiente bloque conversando desde España con el sociólogo Alberto Mayol. Vamos a estar hablando de la encuesta, de su encuesta La Cosa Nostra, para ir viendo cómo se están configurando y reconfigurando las candidaturas presidenciales que están hoy en curso. Pero ahora nos vamos a concentrar en lo que ha pasado, ¿no es cierto?, con el Parlamento, con los chats que se han dado a conocer entre la diputada Carol Cariola, que ahora dejó la presidencia de la Cámara de Diputadas y Diputados, con la exalcaldesa Hasler, y las tensiones al interior de las derechas, producto de la imposibilidad que ha tenido la candidata Evelyn Matei de lograr que tanto Johannes Kaiser como José Antonio Kast se abran a participar en una sola primaria, y por supuesto también las conversaciones de cara a las parlamentarias. Si queremos conversar a esta hora con el jefe de bancada de la UDI, el diputado por la región del Maule, Gustavo Benavente. Diputado, ¿cómo le va? Gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias, Meina. Un saludo a todos quienes nos ven y nos escuchan. Diputado, antes de los chats y de toda esta polémica, déjeme partir con lo siguiente porque, a ver, veíamos estos videos tanto de Kast disparando un arma, una pistola, veíamos a Kaiser disparando un rifle o algo parecido, y yo le pregunto, ¿qué puede hacer o qué tiene que hacer la candidata Evelyn Matei frente a eso? ¿También salir a disparar un arma? A ver, no, yo creo que lo que tiene que hacer nuestra candidata es mantenerse buscando propuestas para resolver la seguridad, que hoy día es un problema prioritario de los chilenos. Más allá de disparar o no, etcétera, yo creo que a eso es lo que tenemos que abocarnos. Ya he elaborado varias propuestas en materia de seguridad y seguir en ese tema. Y junto con eso, nosotros desde el Parlamento tener una propuesta unitaria, ir transmitiendo un poco también lo que ella proponga. Yo lo de disparar, etcétera, bueno, yo no sé disparar, digamos, no lo voy a hacer, pero yo creo que ese es el eje central. Eso es lo que esperan los chilenos, independiente de ver la ley de control de armas, que puede ser una alternativa a revisar la legislación respecto a la tenencia de armamento. Lo que debe hacer Evelyn Matei es mantenerse muy firme en su postura frente a la delincuencia por medio de propuestas, porque en Chile los problemas se arreglan de esa manera. Ya, y ahí quiero preguntarle, diputado, ¿ha faltado quizás que la candidata salga con todo a dar cuenta de esas propuestas? Bueno, mire, no se olvide que recién falta bastante para la elección presidencial. Tenemos que definir primero también qué va a ocurrir, si vamos a tener primarias o no, con quiénes las vamos a tener, y eso también de una u otra manera obstaculiza un poco el hecho de desplegarse con las propuestas definitivas, porque uno puede tener una primaria en su sector y a lo mejor de los candidatos, bueno, primero, si uno tiene primarias no sabe si las va a ganar o no, pero si las gana, justamente también puede recoger muchas propuestas del candidato que era el rival momentáneo durante las primarias. Entonces por el momento estamos en una etapa previa, definiendo si vamos a tener o no primarias, y luego bien vendrá, obviamente, si es que Evelyn Matei es la candidata definitiva. Ojalá, yo aún mantengo la esperanza, ojalá del sector de toda la oposición, obviamente se va a desplegar por todo el territorio nacional y dará a conocer al país todas las propuestas en las materias que le interesan a las chilenas y chilenos. Ya, pero usted estará de acuerdo conmigo que la candidata Matei no va a hacer una primaria con Jimena Rincón y sería, pues, ¿no es cierto? O sea, si no están disponibles, como lo han dicho hasta ahora Kaiser y Kast, no hay primaria, ¿verdad? Bueno, mire, todo puede pasar, pero creo que
yo, por lo menos mi esperanza es que la primaria sea lo más amplia posible. Ojalá agrupar en las primarias a todas las fuerzas que estuvieron con el rechazo, que se unieron en torno a principios. Si al final las afinidades políticas tienen que ser en base a principios, y sobre los principios comunes pueden haber matices, más énfasis en uno que otro. Ya, pero entonces usted está diciendo que todavía cree que tanto Kaiser como Kass podrían cambiar de opinión. Es mi esperanza y por eso yo los invito a ellos a que mediten, reflexionen sobre qué es lo mejor para Chile, por sobre su legítima aspiración de llegar de manera directa a la primera vuelta, pero yo creo que a veces hay que anteponer el deseo personal por los intereses del país. Y yo creo que hoy día estamos en una situación en que todos tenemos que ceder un poco y ser muy generosos en vista de lo que estamos viviendo y de lo que nos depara el futuro. Ya, está siendo bien optimista, como le digo, porque hasta ahora por lo menos esto no está Bueno, en pero la vistas. esperanza es lo último que se pierde, Palmina. Ya, pues está muy bien. Oiga, diputado, pregunta, cuando Johannes Kaiser en una entrevista este fin de semana en Canal 13 decía, un ciudadano honesto tiene derecho a un arma, tiene derecho a poder defenderse, poniendo mucho énfasis ahí en la tenencia de armas. Le insisto, frente a eso, ¿qué hace la candidata Matei o qué tiene que hacer la candidata Matei? No, yo vuelvo a decir, uno tiene que elaborar propuestas legislativas, actos de gobierno para enfrentar la seguridad y la delincuencia. Yo creo que un país no puede, cuando un país llega a una situación tal de inseguridad y delincuencia, en que prácticamente le encarga o pone sobre los hombros de la ciudadanía su autodefensa, la situación es crítica y en consecuencia hay que elaborar propuestas en esa dirección. Pueden ser propuestas duras, pero yo no prefiero no llegar a la etapa última final de que cada uno tenga que defenderse como pueda, lo que se llama la autotutela, ¿verdad? Ojalá trabajar en una propuesta país para llegar a evitar esa situación. Ya, o sea, usted está diciendo que en otras palabras, la propuesta de Kaiser es peligrosa. Mire, siempre va a ser peligroso alguien que porta armas, aunque sepa usarla, aunque tenga todos los conocimientos, los cursos, haya hecho los cursos, sea una persona razonable, etcétera, siempre va a ser peligroso, digamos. Así es que, o sea, cuando un efectivo de la policía anda con un arma, obviamente él sabe usarla y tiene el respaldo legal y constitucional para usarla. Pero un arma siempre es un peligro, eso lo tengo muy claro y a mí no sé, no me gusta mucho el tema de que todos andemos armados así como así. Ahí tengo mis aprensiones. Ya, es que esto también es importante, diputado, porque de alguna manera este tipo de posturas que pueden tener a lo mejor llegada en cierta población tensionan a la candidata, tanto así que ella sale hace algunos días a hablar de reponer o más bien de volver a discutir la pena de muerte. Pero usted sabe que se han firmado convenios internacionales, que entonces no es llegar y discutirlo y no es llegar y el Parlamento se ponga a debatir sobre el tema. ¿Se ve un poco tensionada entonces la candidata para tener que llegar a este tipo de propuestas? A ver, primero que nada, yo creo que el tema de la pena de muerte hay que aclararlo bien. En primer lugar, es cierto que hemos firmado tratados internacionales en virtud de los cuales un Estado que elimina totalmente la pena de muerte de su ordenamiento jurídico no puede reponerla. Pero no es el caso de Chile. En Chile no se ha eliminado la pena de muerte de nuestro ordenamiento jurídico porque aún persiste la pena de muerte en el Código de Justicia Militar. Por tanto, el discutir la pena de muerte y eventualmente reponerla en nuestra legislación, no estaríamos vulnerando los tratados internacionales. Eso para que sobre esa base primero, a mí me gusta primero hablar Mm, sobre lo que existe. Y en ya. segundo lugar, me parece que la pena de muerte es una alternativa que puede revisarse, puede estudiarse. Hoy día, con lo que se está haciendo, no está resultando suficiente. Yo creo que hay un tema de voluntad política que después podríamos tocar, digamos, pero
El gobierno tiene una amplia gama de legislación para combatir la delincuencia y el crimen organizado, pero seguramente faltan más. Y en ese sentido la pena de muerte puede revisarse. Usted Pero ve que hoy día en Perú la presidenta Boluarte también planteó la posibilidad de reponer la pena de muerte, dado la ola de homicidios que se están cometiendo en dicho país. Entonces, la verdad es que no me parece tan descabellado, por lo menos, ponerlo sobre el debate. ya, pero fíjese que sale el propio José Antonio Kast retrucando la postura de Matei, señalando que ellos están por la vida en todo aspecto y que la verdadera pena es que se cumpla la cadena perpetua efectiva. Claro, lo que pasa es que, bueno, esa es la opinión de él. Y el tema de la cadena efectiva en Chile, el presidio perpetuo efectivo, nunca se cumple, además, de tal manera que yo creo que no es irracional pensar en reponer la pena de muerte. Como digo, es una cosa que está incipiente, es un debate que a lo mejor no se da, pero podría darse porque yo creo que todas las alternativas dentro del ordenamiento jurídico son válidas para combatir la delincuencia y el crimen organizado. Claro, porque uno fíjese que en esta situación de crisis que vive el país y donde efectivamente se instala el miedo por sobre incluso las cifras, ¿no? Hay una sensación de miedo y de sensación de inseguridad natural en las personas. Uno tiene como la sensación como ciudadana es que al final esto de las candidaturas, bueno, ¿quién da más? Y cuando se quiere ser presidenta o presidente de la República, hay que ser súper responsables, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde cree usted? Por eso le preguntaba, ¿no? Que su candidata tiene ahí que cuidar esos márgenes, ¿no? No, efectivamente, yo creo que en esto, a ver, primero que nada, bueno, Mirna, yo vuelvo a decir, estamos también en una etapa previa. Yo creo que a medida que avanza la discusión presidencial, a lo mejor de algunas consignas, de algunas imágenes de aparecer con un fusil, a lo mejor del TikTok, vamos pasando al Word. No sé si me explico, Ujú. pero las respuestas se van depurando y se tienen que ir además justificando de una manera más consistente. Yo creo que eso va a ir ocurriendo también. Hoy día estamos quizás en mucho eslogan, mucha consigna, y yo creo que confío en que, vuelvo a decir, ojalá tengamos una candidata del sector o un candidato del sector, pero confío en que todos los candidatos del sector que sean vayan elaborando unas propuestas que puedan justificar mediante la razón y con buenos argumentos. Ya, vamos, diputado Gustavo Benavente, con lo que ha pasado con estas filtraciones entre Carol Cariola y la exalcaldesa Hasler. Se instala una discusión. ¿Es válido que en una investigación judicial se haga algo así como pesca de arrastre en un celular y se terminen publicando a todos los vientos conversaciones privadas? Se lo pregunto a usted. A ver, yo creo que una cosa, a ver, el procedimiento para revisar los WhatsApp que pueden ser de interés para la causa, ¿no es cierto? Lamentablemente, por lo que yo entiendo, tiene que revisarse todos los WhatsApp. Y aquí entiendo que hay un programa, porque, a ver, muchas veces las conversaciones son borradas, ¿no es cierto? Y lo que se hace es que se rescatan esas conversaciones, entiendo yo, que se imprimen todos los mensajes y después se tienen que ir separando el que se estima de interés para la causa o no. Eso es lo que entiendo. Pero dicho eso, creo yo que las filtraciones tiene que ser algo que de una u otra manera los organismos a cargo de todo esto, el Ministerio Público, las policías y eventualmente también los tribunales tienen que revisar sus procedimientos porque se está filtrando con demasiada frecuencia. Las conversaciones privadas, no sé si el fiscal y el juez tendrá que ponderar si dicha conversación es o no de interés para la causa. Pero yo sí no me tengo por qué enterar de una conversación privada entre dos personas, aunque sean personas de interés para la investigación. Eso a mí me parece que tiene que investigarse y vuelvo a decir, tienen que revisarse los procedimientos de todos los organismos que manejan esta información confidencial.
Claro, porque el fiscal Cooper decía que era, digamos, justificaba estas conversaciones privadas, diciendo que si dos personas son capaces de criticar a su propio espectro político, demuestra una amistad bastante grande y de ahí hacía como el link hacia un posible tráfico de influencia. A ver, Mire, puede ser. ¿estará exagerando un poco? A ver, lo que pasa es que no conocemos el resto de la investigación. No conocemos la carpeta investigativa. Yo ahí no me atrevo a afirmarlo, a mentir al fiscal Cooper, pero lo que sí es que una cosa es que el fiscal o el tribunal conozca ese contexto de amistad, pero yo, pues, una persona ajena a la causa, no tengo por qué conocerlo. Eso yo creo que es importante en esto. Ahora, dicho eso, yo creo que aquí, de todas maneras, tenemos que tener claro que hay una investigación grave por delitos graves y de una otra manera también hay que, independiente de estas filtraciones, hay que apoyar un poco la investigación de la fiscalía. Si la fiscalía después no le resulta, si la acción penal que lleva la fiscalía, el tribunal, la desecha, etcétera, también tendremos que aplaudir al tribunal, en el sentido de que los fallos judiciales tenemos que respetarlos siempre. Pero, pero yo creo que una cosa son las filtraciones, vuelvo a decir, las conversaciones privadas no tenemos por qué conocerlas nosotros. A lo mejor, como dice el fiscal Cooper, puede ser que esté en un contexto, puede ser, yo ahí, siempre existen, en materia judicial también existen los testigos de contexto, que son testigos diferentes a aquellos que presencian los hechos sobre la causa, pero son testigos que de repente pueden dar fe de que una persona tenía un comportamiento normal, un comportamiento en tal dirección, que puede ser totalmente contrario a por lo que se le investiga, ¿se fija? Entonces, pero yo vuelvo a repetir, una cosa es que lo conozca la fiscalía, para darle un contexto, el fiscal tendrá que determinar y además hay otra cosa, Mirna, si el fiscal considera que esto es prueba, el tribunal sí la puede desechar como prueba ilícita o una prueba no atingente. Claro, Eso está sí, claro. Pero exacto, no pero tenemos uno, por qué conocerlo nosotros. exacto, porque uno sabe que remontémonos a este chat entre Luis Hermosilla y Manuel Guerra, con todas estas palabras Efectivamente, soeces, ¿no es cierto?, contra en ese entonces alcaldesa Matei. ¿Era necesario? Uno se pregunta, ¿era necesario? ¿Tenía algo que ver con la investigación misma? yo creo que no. Y como le digo, a mí me parece también, y ahí eso, qué bueno que usted toque ese tema, porque esto revela que aquí no es primera vez que a la fiscalía se le filtran conversaciones privadas. Pues no sé si a la fiscalía, a las policías o en definitiva también al tribunal. Recuerde usted que la carpeta investigativa está en el tribunal. Entonces, todos estos organismos tienen que revisar sus procedimientos porque sin duda que está ocurriendo algo que no es beneficioso para nadie, que se filtra en conversaciones privadas. Y Así que, sí, pues, bueno, no, ¿y qué le parece cuando el gobernador de Santiago, Claudio Rego, dice claramente hay alguien en fiscalía moviendo plata? Uno se pregunta, a alguien le están pagando? Y ahí le dice el fiscal o la fiscalía dice, bueno, si tiene antecedentes de un delito, tiene que iniciar las acciones legales correspondientes. claro, yo creo que es bastante responsable también la afirmación del gobernador Orrego de decir muy livianamente a alguien le están pagando o a alguien le está moviendo plata. Si el gobernador Orrego tiene antecedentes, tiene la obligación de entregarlo. Él tiene una obligación de denuncia y en consecuencia que entregue los antecedentes y efectúe la denuncia de un eventual delito. Ahora, si él dice que aquí se está moviendo plata, bueno, vuelvo a decir que entregue los antecedentes es una afirmación grave, significa que alguien, a cambio de la información que hay en la carpeta investigativa, recibe dinero y significa que alguien también lo está pagando. Entonces aquí podría también haber una red de tráfico de información, digamos. Y como le digo, me parece un poquito irresponsable la afirmación en todo caso del gobernador. Perfecto. Quiero preguntarle lo siguiente, ¿qué pasa ahora con la presidencia de la Cámara de Diputadas y Diputados? Porque hasta lo que tenemos hoy día, el cuadro es, ¿no es cierto?, Gaspar Rivas, primer vicepresidente encabezando la presidencia interina y tenemos a el diputado Aedo. Entiendo que su sector
quiere evidentemente llegar a la presidencia, entiendo que con Jorge Alessandri, si no me equivoco, como presidente. Pero, por otro lado, el Frente Amplio sostiene que el turno es de ellos y que tienen los votos. ¿Qué va a pasar ahí? A ver, lo que pasa es que lo que en la fecha para nueva mesa era es el 15 de abril, la elección de la nueva mesa, de acuerdo al pacto administrativo que tenía las bancadas de izquierda en el Congreso que habían acordado. O sea, aquí hay un pacto entre ellos, digamos. Entonces, con la renuncia de la presidenta de la diputada Carol Cariola a la mesa, efectivamente, se supone que entre ellos el pacto debiera ser igual. El Frente Amplio tiene aspiraciones de presidir la mesa y en vista de eso, ante la nueva elección de la mesa, obviamente nosotros tenemos nuestras cartas. Hoy ¿Ya? día, ayer se empezó a instalar yo diría, alguna especie de nebulosa de que los actuales dos vicepresidentes, Gaspar Rivas y Erika Eo, habrían insinuado que se elija nuevo presidente de la mesa, pero que ellos no tendrían por qué, de una u otra manera, eh, respetar el pacto administrativo. Y ahí hay un desorden en las bancadas oficialistas que tendrán que resolver ellos. ¿Ya? Nosotros vamos a tener lista expectante de nuestras alternativas para presidir la mesa, pero evidentemente que si el oficialismo no cumple el pacto, si rompe el pacto que existe entre ellos, bueno, veremos y seguramente continúa la mesa. ¿Se fija? Ese es el tema central de esto. Había bastante molestia en algunos parlamentarios oficialistas de que se haya deslizado esta opción, porque obviamente varios de ellos tienen la legítima opción de que su partido o ellos individualmente integrar la mesa de la Cámara de Diputados. Diputado Gustavo Benavente, diputado por la región del Maule, jefe de bancada de la UDI, conversando con nosotros hasta ahora. Diputado, vamos al tema de la reforma al sistema político, porque lo que sabemos es que el presidente Boric no ha logrado generar consenso en su sector, particularmente en el Frente Amplio, ¿no? En su partido, para lograr que se establezca una indicación, ¿no es cierto?, que señale a su vez, ¿no es cierto?, que el umbral mínimo para poder ser electo en el Parlamento es de un 5% de los partidos. Para usted, ese umbral, ¿es el piso, es el deste? ¿Qué pasa si no existe eso en el proyecto de ley? A ver, yo creo que efectivamente el umbral es prácticamente el corazón del proyecto. ¿No? Yo creo que hoy día justamente lo que existe y que ha de una u otra manera dificultado enormemente la labor tanto legislativa como en definitiva la marcha del Estado es justamente la fragmentación que existe en Chile, esta proliferación de partidos políticos. Por un lado, tenemos una situación que el proyecto sí en parte resuelve, es que hoy día cada parlamentario es un potencial nuevo partido político, ¿no es cierto? Porque un parlamentario es elegido por un partido y durante ya el ejercicio del cargo se molesta por algo con el partido o ve que la situación electoral próxima a lo mejor ya no le es tan conveniente, renuncia al partido político y sigue manteniendo su escaño. Y eventualmente puede fundar un nuevo partido político. ¿No es cierto? Eso en parte está resuelto con el proyecto. Pero lo otro es que exista desde ya una fragmentación y proliferación de partidos políticos, de una u otra manera lo resolvía el umbral. ¿Por qué? Porque hoy día, en vez de, no solo tenemos grandes bloques, tenemos partidos políticos que tienen dos parlamentarios, tres, uno, etcétera. Y eso a mi juicio, perdón, eso a mi juicio tenía que corregirse. Y el proyecto, de una u otra manera, venía a corregir esa deficiencia y creo que la corregía de buena manera, ¿cierto? Porque independiente de que lo que decía el proyecto es que era, si un partido tenía que obtener un mínimo de 5% para obtener parlamentarios.
Independiente si en algún distrito o alguna circunscripción elegía uno, si no tenía el 5%, esos parlamentarios no eran elegidos, salvo ¿Mm? que ese parlamentario obtuviera una mayoría bastante gravitante, o bien el partido obtuviese 8 parlamentarios, en el caso de los diputados, ¿no es cierto? Ahí no operaba el tema, esta especie de castigo por el umbral. A mí me parecía súper razonable la norma y encuentro que desnaturaliza bastante lo que queremos resolver con el proyecto. Ahora, con este proyecto vamos a resolver solo una parte, si los proyectos de ley se presentan para resolver problemas, en parte, ¿no es cierto? Y aquí ya no estamos resolviendo el problema de la fragmentación o proliferación de partidos políticos. Yo lo lamento que el presidente no haya tenido, no haya mostrado el liderazgo suficiente sobre su propia coalición, digamos. Hoy día ya vimos que derechamente el gobierno retira la indicación sustitutiva en esa materia. Pese a que el presidente en una entrevista el fin de semana había dicho que el umbral, el tema del umbral, era algo deseable. Bueno, si es algo deseable, que él ordene a su coalición. Si él es presidente de la República, pero también el líder de su coalición que lo apoya en el gobierno. Si no pudo hacerlo, bueno, pues, en parte explica la situación también de gobierno que hay dentro de las coaliciones de Ya. oficialistas. Una última preguntita cortita porque se nos acabó el tiempo, pero en relación a esto, si no existe este umbral, ¿hace más difícil las conversaciones en el futuro, porque hoy día no está la ley, pero hace más difícil las conversaciones para generar acuerdos de armar una sola lista parlamentaria, en el caso de su sector, por lo menos? A ver, evidentemente que lo hace más difícil, pero no es la razón por la cual nosotros queremos tener este umbral, porque lo que sí tenemos claro que este proyecto nos va a regir para esta próxima elección Claro. parlamentaria. Entonces, la verdad es que no es, evidentemente, no es esa la razón por la cual nosotros queremos el umbral. Lo hace más difícil, sí, a futuro, digamos, pero para esta próxima elección no aplica mantener el umbral. Ya, pero ¿sería posible, digamos, lograr esa unidad de su sector, independiente de esta discusión? ¿Va a haber o no lista parlamentaria? Porque hasta ahora, de nuevo, lo que sabemos es que Sí. tanto Kaiser como Kast sí estarían ya en conversaciones, ya están en conversaciones, de hecho, para lograr una unidad de cara a las parlamentarias. Sí, siempre es ideal ir con una lista parlamentaria. Yo aquí lo veo bastante más difícil, ¿Por pero por lo qué? menos, porque lo que pasa es que yo creo que, bueno, efectivamente, republicanos y libertarios ya han manifestado su intención de tener una lista parlamentaria entre ellos y que no hay ninguna posibilidad de tener una lista parlamentaria junto con Chile Vamos. Eso ya lo han dicho de manera muy categórica. El tema de las primarias presidenciales, yo he visto en CAST una obsesión por no ir a primarias, pero no así lo he visto en Kaiser, ¿ah? Ya, Kaiser ha dado que podría, lo dijo hace poco incluso, que lo ha deslizado, ha abierto una pequeña ventana. Pero yo lo que sí, por último, si no podemos ir con una lista parlamentaria, por lo menos que sean solo dos. Esa, ese, es el ideal es una, pero lo menos malo sería dos. Ya 3 listas parlamentarias de la oposición sería, a mi juicio, también un tremendo error político. Y ahí tendremos nosotros también que buscar una lista parlamentaria con otros sectores de la oposición y conformar estos dos bloques por lo menos para enfrentar al gobierno. ya pues, diputado, se nos acabó el tiempo. Diputado por la región del Maule, jefe de la bancada de la UDI, Gustavo Benavente, muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Muchas gracias a usted, Mirna. Un saludo también a todos quienes nos ven y nos escuchan, pues. Muchas gracias. Que tenga Gracias. buena semana y buen día. Igualmente, pues. Gracias. Gracias. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Coopeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Coopeuch. Más información en coopeuch.cl. Te invitamos a inscribirte en el nuevo newsletter del Mostrador. Aquí Valparaíso, porque Santiago no es Chile. Las noticias con identidad propia de la región todos los lunes en tu correo. Nos vamos al corte. Al regreso, desde España,
conversamos con el sociólogo Alberto Mayol. Ya volvemos. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia. En Coopeuch cada vez somos más socios. Y cada año tenemos una buena noticia, el remanente. Un beneficio único de las cooperativas. En donde los resultados se distribuyen entre todos sus socios